¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Va. En sí, vamos al capítulo 8, que es el de estimación. De esto se va a tratar básicamente toda la estadística. Vamos a estimar cosas. En sí, ¿qué vamos a estimar? O sea, se escucha muy redundante, pero vamos a estimar estimadores. Pero en sí, ¿qué es un estimador? Bueno, primero tenemos que ver qué hace el estimador. El estimador es para poder obtener un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Aquí está, ahora se llama. Primer concepto importante. El parámetro es la variable de interés que se está buscando. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero saber cuál es la media. La media de la edad de todos los alumnos de preparatoria, de todo México. Esto es algo imposible. ¿Por qué? Una, porque el juntar toda esa información es muy costoso. Dices, puedo ir a una escuela y preguntarle a 100 personas, a toda la escuela, ok, pero ir a cada una de las preparatorias de todo México va a tomar mucho tiempo y mucho gasto. Entonces, como yo no puedo conocer los datos de toda la población, ojo, toda la población. ¿Sí se acuerdan que era muestra y población? Alexis, Mauricio, Patricia. Sí, muestra es un pedacito y la población es todo el conjunto. Mándale, en resumen. Entonces, para eso, ese es el parámetro, el que yo estoy buscando, la media o el promedio de toda la población. Ese es mi parámetro. Pero como me es casi imposible saberlo, ¿qué hago? Pues uso mi estimador. Y aquí es a donde vamos. El estimador es la variable que se usa para aproximarse al parámetro. Ojo, esto es muy importante. El estimador no es el parámetro, pero es un aproximado. Entonces, de eso a nada, pues me quedo con mi parámetro. ¿Mm? Y vean, esto es muy importante. Bueno, al menos lo que yo ahorita de la facu, el parámetro se representa así, con teta, y el estimador con teta gorrito. Digamos que ya tengo mi parámetro, vamos a hacer Y. El parámetro es Y, la producción, el PIB, algo así. Bueno, el estimador es Y gorrito. Así es como se manejan más o menos los estimadores, con Y gorrito. Hay algunas excepciones, como cuál podemos ver mu, que mu es la media de la población. Su parámetro sería X barra o Y barra, pero usualmente se maneja con el gorrito. O también tenemos sigma, su parámetro sería S. Bueno, es una S, no es que no se ve. S, o a veces sí le ponen ese gorrito. Pero en sí ese es el chiste. ¿Cuál es un parámetro y cuál es una variable? Parámetro, lo que estoy buscando, lo que me interesa. Estimador, la aproximación de ese parámetro. Es como les decía, el parámetro sería la media de toda la población, el promedio. Pero el estimador sería la media de la muestra. Aquí podemos ver un ejemplo. No me gusta mucho porque está muy lejos esto, pero representa bien. Vean, este es el parámetro, lo que estoy buscando yo, el puntito blanco, que es como que el centro de toda la población. Digamos que es la media. Pero yo no puedo obtener toda la población. ¿Qué hago? Ah, pues obtengo la media de una muestra. Entonces así es como yo obtengo mi estimador. Entonces ya con ese estimador se acerca al parámetro. Es como tiras un tiro al blanco. En vez de caer en el centro, caes en un 9. Y dices de 9 a nada, pues el 9. Y la estimación, pues ya es todo el proceso, o sea, todo el método estadístico por el cual se calcula el estimador. Esa es una estimación. Esto es muy importante que lo recuerden, sobre todo que es un estimador, porque vamos a verlo mucho. Y en sí, para resumir, es esto. Con una estimación, calculamos el estimador, el cual se aproxima al parámetro de interés.
Todo esto. Es el resumen de lo que dije anteriormente. Y ya aquí lo vemos. El estimador es aproximado al parámetro. Y aquí está. Los estimadores y los parámetros los venimos usando desde probabilidad. Si recordamos que ahorita, como puse en el ejemplo, sigma cuadrada es la varianza de toda la población. Pero yo, ¿qué hacía? Yo hacía una sumatoria al cuadrado entre n-1 y ¿qué obtenía? S cuadrada. Ahí mismo lo dice, este es el de toda la población, varianza de toda la población, y este es varianza de la muestra. Entonces, estos son aproximados. En este caso, este sería el parámetro. Perdón, el estimador. Y este sería el parámetro. Más o menos. Ahí está. Es lo esencial que tienen que ver. Hasta ahorita, ¿sí está quedando esto claro? Sugasti, David, Dayana. Simón. David, Dayana. Normalmente siempre le pregunto a 3 personas y ya depende de lo que ellos me contesten. Todo bien. Va. David no sé si esté, pero vamos a continuar. Y bueno, ahora vamos a ver qué es un estimador insesgado. Ese es el primer concepto también que se ve como que ya más importante. El estimador insesgado es cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro. Vean. ¿Qué era la esperanza? Juan. ¿Estoy Juan? Sí. ¿Qué era la esperanza en tus propias palabras? Lo que podíamos obtener. No sé cómo explicarlo. Ok, más o menos lo que se puede obtener. Kenneth, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué es la esperanza en tus propias palabras? creo que es casi como lo que dijo mi compañera, lo que esperamos obtener de algo. No sé. Muy bien. La esperanza de algo es tal y cual lo dice, o sea, lo que esperamos obtener. El valor que esperas que sea. A veces dices es el valor más probable, depende cuál es el caso, pero en sí, la esperanza es el valor que tú esperas obtener. Entonces, obviamente, esto significa que, ¿cuál es la esperanza de de mi estimador? Bueno, yo espero que mi estimador sea igual a mi parámetro. Por eso es que la esperanza. Eso se define como estimador insesgado. Y el sesgo, pues el sesgo tiene relación con esto. ¿Qué es el sesgo? Bueno, una es valor absoluto, porque estamos hablando de distancias. Es el valor absoluto de la diferencia entre la esperanza del estimador menos el respectivo parámetro. O sea, digamos que esa esperanza es otra cosa. Entonces, la diferencia entre estos dos es mi sesgo. ¿Por qué es mi sesgo? Es como lo que estoy equivocado, o sea, cuánto espero equivocarme, porque estamos hablando de esperanzas. Y de nuevo, es valor absoluto, ¿por qué? Porque puede ser tanto mayor o menor. Estamos hablando de distancias, véanlo de este modo. Tenemos una línea y este de aquí es mi parámetro. Pero digamos, es como el tiro al blanco, les digo, yo puedo apuntarle y caer aquí o apuntarle y caer acá. Digamos que es la misma distancia, nada más que este es más pequeño y este es más grande. En ambos la distancia es 5, digamos. Pero como es distancia, tiene que ser valor absoluto, positivo. Y otro, este es parecido a la varianza, no es la varianza en sí, pero es parecido. El error cuadrático medio. ¿Cómo se define? Bueno, en sí se define como la esperanza del cuadrado de la diferencia del
estimador menos el parámetro. O pues visto mejor. Así se define. Y bueno, depende el libro. En ECO 1 no recuerdo cómo lo manejaban. Pero en el de estadística, error cuadrático medio se maneja así. Por sus siglas en inglés. Creo que eran por sus siglas en inglés. Ujú. Y bueno, este, que es lo más importante, también se puede representar de otra manera. Como la suma de la varianza del estimador más el cuadrado del sesgo del estimador. Así. Entonces, ¿qué pasa si mi estimador es insesgado? Vamos con Rocco, ¿estás ahí? Sí, Perales. Ok. Si mi estimador es insesgado, ¿el sesgo cuánto va a valer? 0. Muy bien. Entonces, esta es una característica. Cuando el estimador es insesgado, esto es igual a la varianza del estimador. Ojo, solo cuando es insesgado. Hay algunos casos donde no va a ser insesgado. Cuando es insesgado. Ya lo tenemos. Ahora, antes de ver estos, que son algunos estimadores, vamos a ver cuál es el concepto de proporción. En sí es la probabilidad de que el valor tome cierto valor. Supongamos un ejemplo. Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga uno? Es un sexto. Por lo que en este caso la proporción, o P, es igual a un sexto. Ujú. Es algo como que sencillo, digamos, pero aquí se vuelve a usar lo que es la proporción. Y en algunos problemas de exámenes ha llegado el caso donde te piden la proporción. Entonces, si no sabemos cómo se usa o cuándo usarla, pues ahí es donde ya se nos complica para poder resolver los problemas. Y tenemos el error estándar del estimador. En sí, vean, en el libro ponen error estándar, pero es igual que la desviación. Algo que se me había olvidado comentarles la clase pasada es, obviamente no sé todo de la materia, así que pues me puedo equivocar. Entonces, algo que les dije a los de probabilidad y les digo otra vez a ustedes es, si llego a equivocarme en algo, por ejemplo, que aquí haya representado yo mal la fórmula, esta digamos, y ustedes lo notan, pueden decirme. Entonces ya, digamos, lo checamos. Si ya yo estoy equivocado, pues lo corregimos y es un punto para ustedes, un punto de 10, ¿sí? Y dicen, y si por ejemplo, si estaba correcto, pues ya es una duda que ustedes resuelven. Obviamente son errores, por ejemplo, de estadística, porque a veces me llego a equivocar en un error gramatical, pero pues es la de estadística, no de español, así que pues eso como que no cuenta. Pero un error de una fórmula, un paso que hice equivocado o cosas de ese estilo, algo que entendí mal, y ustedes lo notan, es un punto para ustedes. Volviendo, en el libro se usa tanto desviación estándar o error estándar del estimador. Y vean cómo se representa, eso es lo que quiero ir. Se representa así, con un pequeño teta gorrito de subíndice. Ese es el error estándar. O la desviación del estimador. O sea, yo le saco, si le saco la varianza yo a veces la represento con V o con bar. Ahí está. Entonces es en sí esto. Nada más para que, lo puse nada más para que sepan el concepto del término. Y ahora, esto viene en el 8. No recuerdo el número. En el 8.3. Entonces, tenemos varios parámetros.
Digamos que yo quiero obtener la media de cierta población o la proporción de cierta población. ¿La proporción dónde me puede servir? Pues digamos, en el libro vienen siempre los ejemplos de los políticos. Tenemos el caso de Juan y de Pedro, que se están postulando para gobernador. Entonces dices, Juan tiene un 60% de probabilidades de ganar, más o menos. Entonces la proporción de que gane Juan, P es igual a 0.6. Y así es como se pueden ir manejando. Ahora, tenemos también diferencia de medias y diferencia de proporciones. Esos son los respectivos símbolos que se usan. Este sería mi parámetro. Y mi estimador, aquí, no sé por qué se ve de esta manera. Pero bueno. Aquí está. En sí el estimador es Y barra. Y P barra o Y entre 2 barra. Más que aquí no se alcanza a marcar del todo. Entonces, esto ya viene en el libro. El cómo sucede esto, eso ya es como que tal vez un poquito más avanzado. La demostración de por qué este es su respectivo estimador. Ya más adelante veremos que este estimador cumple ciertas características que lo hacen el mejor estimador para mí, igualmente con los demás. Entonces, esto todavía no lo vamos a tocar. En sí estamos viendo que si yo quiero obtener cuál es la media de toda la población o una aproximación, ¿qué uso yo? Uso Y barra, la media de la muestra. Y barra es, como ya saben, la sumatoria de todas las Y entre N. Y la proporción de P barra. Perdón, P barra, ¿qué sería? De la muestra, ¿cuántos datos cumplen mi condición entre el número de datos de la muestra? Diferencia de medias y diferencia de proporciones. Estas dos son como que más lógicas, por decir así, si ya sabes estas dos. Y pues la respectiva esperanza de cada uno es esta. La esperanza de mu, de Y barra, es mu. La esperanza de P barra es P. Y la esperanza de las diferencias de las medias es las diferencias de las mu y igualmente con las P. Esto ya es un poquito más complicado de obtener. ¿Cómo obtengo el error estándar de cada una? En el capítulo 7, de esto sí me acuerdo bien, no sé si se acuerdan del semestre pasado, pero ahí mencionó que la varianza de Y barra, creo que es lo primero que se ve en el capítulo 7. La varianza de Y barra es esto. Bueno, la raíz cuadrada de la varianza de Y barra. Es esto de aquí. En el lab, bueno, en el primer laboratorio van a demostrar por qué la esperanza de Y barra es mu y por qué la varianza de Y barra es sigma entre raíz de n. Volviendo, como que no hay como que una forma de obtenerlo. O sea, está todo el procedimiento y la demostración, pero como ya les había dicho antes, es como que algo más avanzado y más tedioso y complicado también. Así que eso no lo vamos a estar viendo ahorita. No recuerdo si se ve más adelante el por qué, el cómo obtener estos estimadores, pero de momento no. Lo que sí es obtener la esperanza de este y su respectiva varianza. Eso sí se ve, de eso estoy seguro. Y también lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de los datos? Pues uno, vemos que la desviación estándar o el error de estándar de Y barra es otra vez
sigma entre raíz de n. Lo que es la desviación estándar de P es P por Q. ¿Qué era Q? Vamos a ver. ¿Sugasti, estás ahí? Sí, ¿qué onda? ¿Qué era Q? No sé si te acuerdas. Al chile no me acuerdo. Está bien, bro. La sinceridad de todo. Era la posibilidad de que no pasara, ¿verdad? Más o menos, por ahí andamos. ¿Viste en términos de P a Daniel Alberto Salinas? ¿Es ahí? Uno menos P. Bueno, sí. En sí es eso. Muy bien, Aldo. ¿Sí fuiste tú, no, Aldo? Simón. Ok. En sí es 1 menos P. No supe quién fue el que dijo la probabilidad de que no pasara. Que pues en sí es verdad. P es la probabilidad de que mi evento de interés pase. Entonces Q, la probabilidad de que no pase. 1 menos P. Entonces, esa es la respectiva error estándar. Y con diferencia de medias, esto sí ya está muy más complicado el cómo tener su respectiva varianza, porque aquí ya vemos covarianza y sumas y bastantes cosas. Y lo mismo con las diferencias de las proporciones. En sí, esto va a servir un poquito más adelante para obtener los estimadores. ¿Por qué? Porque los estimadores muchas veces, o casi siempre, no, bueno, muchas veces dependen de la desviación estándar de mi estimador. Esas son algunas estimaciones. Pero lo que siempre depende de esto son los intervalos. ¿Qué quiere decir intervalo? Bueno, todavía falta parece, pero lo vamos a ver tantito. Los intervalos son más o menos entre este intervalo, yo quiero que esté mi parámetro real, o sea, la variable real. Ese sería el intervalo. Y ahora vamos con el error de estimación. Es otro concepto. Es el valor absoluto de la diferencia entre el estimador y el parámetro. Ojo, es diferente de este. Este es la diferencia de las esperanzas, por decir así. Este es sesgo, que es la diferencia entre la esperanza menos el parámetro. Pero el error de estimación ya sería tal cual este. Y pues se puede determinar esto, que es la probabilidad de que el error de estimación sea menor a un valor K. Esto lo se hace con estadística, perdón, con probabilidad, lo que veíamos. Es cuál es la probabilidad de que el error sea menor que K. Pues aquí tenemos que poner, bueno, K no vamos a poner H. Aquí vamos a poner L y una función de distribución. Más o menos así. Va a depender mucho de los datos. A veces te van a decir cuál es el error que tiene que tener tal cosa para tener una probabilidad tal. Cosas de ese estilo. No se ve tanto, así que todavía no lo vamos a ver. Entonces todavía no es lo importante como que este capítulo. Y estas no, esas presentaciones no las quité. Pero ya yendo con intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Bueno, en sí nos da un intervalo, como su nombre lo dice, en el que con cierta probabilidad, una probabilidad K, el parámetro de interés se encuentra ahí. Vamos de nuevo con un dibujito de una gráfica. Así no se ve el amarillo. Vean, este es mi parámetro. Pero como yo no puedo estimarlo perfectamente, ¿qué hago? Una es, ya como se dijo antes, con el estimador. Y otra es mediante un intervalo.
Entonces yo obtengo el límite inferior y el límite superior. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo tengo que encontrar dos datos, o sea, dos números, el límite inferior y el límite superior, tales que con una probabilidad K, normalmente es 95%, con una probabilidad del 95% de que mi parámetro verdadero esté ahí. Entonces, ese es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es este, así se representa. Y algo que no, como que no lo puse en concepto, pero que también es importante, es el coeficiente de confianza. El coeficiente de confianza es con cuánta probabilidad quieres que tu parámetro se encuentre en tu intervalo de confianza. O visto de otra manera es esta acá. En esta simple ecuación, el coeficiente de confianza es K. Y ahora vamos con otros tipos de intervalos de confianza. Está los unilaterales, que pues en sí solo tienen como que una barrera. Esta, por ejemplo, sirve mucho en la G cuadrada, ya que no es simétrica, por ejemplo. Tenemos de los dos lados, tanto un límite inferior como un límite superior. ¿Cuál es la probabilidad de que mi parámetro sea mayor o igual que cierto número? Entonces, dado que es mayor o igual, ponemos este con un corchete y puede irse hasta infinito. Y el coeficiente de confianza otra vez es K. Y en el otro caso, este intervalo, que es el límite superior. ¿Cuál es la probabilidad de que mi valor sea menor o igual que cierto número? Con una probabilidad de K. ¿Y cómo creo un intervalo de confianza? Antes de ir aquí, ¿sí está quedando más o menos claro qué es un intervalo de confianza? Diego, Elena, Eva. Sí, pero les... Más o Diego menos. Puente, Sí, sí, sí. Elena, Eva. ¿Sí? Pues más o menos, o sea, creo que lo tengo que checar, pero sí. En sí, un intervalo de confianza es, yo quiero que mi parámetro, ¿qué es un parámetro, Elena? Es como un rango. Bueno, ese sería el intervalo como un rango, pero el Ah, parámetro, ¿qué es parámetro? el, el, como el requisito. No tanto así, Se me confunden mucho los conceptos. está bien, no te preocupes. Eva, ¿qué es un parámetro? Es la variable de interés que buscamos. Muy bien, entonces, ¿qué sería un intervalo de confianza? Es, está relacionado con el parámetro. Había leído algo Sí. de probabilidad. Ahorita Elena dijo rango, que también se puede usar. Es la probabilidad para ese parámetro. Ay, ¿La probabilidad para qué? Se cortó. es la probabilidad para ese parámetro, creo. Mm, algo así, Bien. no tal cual, pero más o menos. Patricia Guadalupe, ¿sí? Sí, aquí estoy. ¿Qué es un intervalo de confianza? Bueno, a lo que entendí ya me quedó un poquito más claro, pues vaya, es una probabilidad de que ese parámetro que nos interesa esté como que en un intervalo que creo que es el que formamos. Entonces, más que nada, pues es la probabilidad de que esté ahí. O sea, que si nos estemos acercando o algo así, no sé. Casi. En sí, ustedes están haciendo más énfasis en la palabra probabilidad, pero en sí es un intervalo de confianza, es un rango, tal cual dijeron ahorita, es un rango, bien, es un rango, en el que estará futuro, o en el que puede estar, porque no es seguro, mi parámetro con una probabilidad K o con cierta probabilidad. Pero en sí, ¿un intervalo qué es? Un intervalo es un rango, ¿ok? Ahora un intervalo de confianza es un rango
en el que yo quiero que mi parámetro esté ahí con cierta probabilidad. Más o menos es eso. Intervalo o rango. Intervalo de confianza, un rango en el que yo confío. Tal cual. ¿Y por qué confío yo en ese rango? Bueno, porque yo confío que con cierta probabilidad K, mi parámetro de interés, lo que yo estoy buscando, yo busco la felicidad, esté en ese espacio. Más o menos, o sea, esté en ese cachito. Más o menos es lo que se va viendo. Entonces, ¿cómo puedo obtener un intervalo de confianza? Bueno, primero vamos a crear el siguiente un intervalo de confianza siguiendo el siguiente método. Es un poquito simple, pero es para que vean cómo se forma. Yo ahorita les voy a dar las fórmulas de cómo crearlos, porque son las que vienen en el libro, pero es también importante que ustedes sepan cómo, porque a veces hay algunos problemas que son diferentes a los de la fórmula, y pues ya hay que pensar tantillo. Entonces, partimos del intervalo de confianza original, que es mayor o igual que cierto número y menor o igual que otro. Ok. Ahora, dado que usamos el estimador para calcular el parámetro, entonces vamos a hacer uso de este para encontrar el intervalo de confianza. Botello, ¿qué es un estimador? No te escuchas bien, bro. Ok, Ricardo Vela, ¿qué es un estimador? Era lo que usábamos para sacar la probabilidad de nuestro parámetro. No tal cual sacar la probabilidad del parámetro. El parámetro, recordemos que sí es una variable, pero supuestamente ya dada. ¿Por qué ya dada? Porque la media de de las edades de todo el país o de todos los jóvenes de prepa ya está dado. O sea, ya todos tienen ya una edad definida. Entonces no es tal cual una probabilidad. Pero sí tiene que ver con el parámetro. Patricio Padilla, ¿qué es un estimador? O bueno, si estás ahí. Paulino Medrano, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué es un estimador? es lo que usamos para acercarnos al parámetro. Ándale. Como no podemos saber el parámetro porque es imposible, requiere mucho tiempo de información, usamos lo que es un estimador. Pero como ya se había mencionado, no es exactamente igual. No siempre. Puede ser, puede que sí, pero usualmente no lo va a ser. Así que digamos que vamos a poner aquí el parámetro este y digamos que aquí está mi estimador. Puede estar aquí, pero yo no sé si está más arriba o más abajo. Entonces yo lo que hago es más o menos hago como que una pared, o sea, más grande, que en este caso sería B. Y yo digo, bueno, entre este cachito y este cachito va a estar mi parámetro de verdad. Entonces, volviendo, dado que usamos el estimador para calcular el parámetro, haremos uso de este para encontrar el intervalo de confianza. Déjenme lo hago un poquito más bonito. Vean otra vez, vamos a hacer una línea. Y en este va a ser mi parámetro. Entonces voy a poner una barrera o una pared que son mis límites. Vamos a poner aquí que sería una y acá que sería otra. Entonces, esta distancia es de B y también esta distancia es de B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo sé que con cierta probabilidad
mi estimador va a ser igual a mi parámetro, con cierta probabilidad. Entonces, vamos a suponer que en esta línea azul es el parámetro de verdad. Entonces, este parámetro, el original, se encuentra dentro de este intervalo, ¿sí? Entonces, por eso es que usamos el estimador más b, que sería este punto de aquí, este de acá, y el estimador menos b, que sería este de acá. Entonces, yo sé que mi estimador me sirve, es como si fuera un pivote. Entonces, yo puedo moverme a la izquierda o moverme a la derecha para ayudar a mi parámetro de verdad. Entonces, me confundo un poco con las palabras, hay una disculpa. Pero mi parámetro el azul, yo sé que va a estar en alguno de estos dos. ¿Por qué? Porque tienen que estar cercanos, o sea, tienen que ser parecidos al menos. Igual o no, depende. Pero yo sé que deben estar pegados, o sea, debe estar por aquí, por allá. Entonces, esa es la razón por la cual yo uso este parámetro, este estimador, este teta gorrito. Por eso es que yo uso teta gorrito para poder determinar dónde está teta con cierta probabilidad o entre qué valores se encuentra. ¿Hasta aquí más o menos va quedando claro? No sé si les confundí un poquito. Aldo, Sugasti y Rocco. Sí. Creo que sí. Ahí andamos. Está bien, ahí andamos, no nos habitamos. Ok. Entonces, ahora vamos. Dado que son probabilidades, ojo, ya habíamos quedado claro que dice, sí, se encuentra entre estos dos valores, pero es con cierta probabilidad. Aquí está la P de probabilidad. Entonces, dado que son probabilidades, hacemos uso de una distribución normal estándar. Vean, recordemos cómo es la distribución normal estándar. Es Z, así es como se define la distribución, o sea, se define con una Z, que es igual al valor, un valor que yo tenga. En este caso es teta gorrito menos teta entre la varianza de teta gorrito. Normalmente se representaba así. Vamos a ponerlo con teta gorrito menos la esperanza de teta gorrito, pero como la esperanza de teta gorrito queremos que sea insesgado, como su esperanza va a ser el estimador, pues por eso puse tal cual lo que fue este valor y su respectiva varianza. No me gusta mucho cómo se ve el rojo, pero no tengo tableta ni nada para escribirles más bonito. Más o menos así. O también, creo que esto sería más mejor. Se representa así. ¿Cómo estandarizar una variable? Sería, vamos a poner y aquí le ponemos z ahí también. Menos, bueno, en este caso no es menos su respectiva media y barra entre su respectiva desviación estándar. Así es como estandarizaba una variable. Ahora, ¿qué características tiene una distribución normal estándar? Para más o menos ver si se acuerdan. Alejandro Luna, dime una característica, nada más una, de la distribución normal estándar. Y se desconecta. Diego Puentes, ¿estás ahí? Sí, sí. Una característica de la distribución normal estándar. No, la verdad no me acuerdo. Ok, no te preocupes. Alexis. Alexis Rodríguez. Tenía forma como de campana, ¿no? Ok, sí, más o menos. Alejandro Luna. ¿Qué onda?
Una característica de la distribución normal estándar. Pues, no sé. O sea, ya, o sea, lo de la campana, pero pues ya lo dijeron. Ojo, es que en sí, una es normal, la campana, y otra es distribución normal estándar, que también tiene forma de campana. Otra pregunta sería, ¿cómo las puedo diferenciar? ¿Botello? Una característica de la distribución normal estándar. Creo que me escucho. Creo que una es más alargada, pero no me acuerdo. Una era, ¿cómo? Sí, es que campana, ¿no? Sí, campana, La pero distribución ¿qué normal y la prefieres así? distribución normal. No te escucho muy bien, bro. Es que tengo problemas con... Está bien, no O te problemas preocupes. con... No te preocupes. ¿Daniel Arones está ahí? Y hay varios Daniel. Mariana García, ¿estás ahí? Sí, Una característica de la distribución normal estándar, aparte de que ¿no tiene era forma de campana. que su esperanza era igual a su variación, algo así, a su desviación estándar? No me acuerdo. No, bueno, no es eso. Pero en sí, las características de una distribución normal estándar, una, tiene forma de campana. Dos, su media es igual a 0. Me salió un poquito rara. Y su varianza es igual a 1. Esas son las características de una distribución normal estándar. No se vio tanto en probabilidad, no se vio como una o dos veces, si es que acaso. Pero sí es bastante importante. Se usan mucho en lo que es estadística. Bueno, entonces vamos a sustituir estos valores. O sea, los valores estos por los respectivos de una distribución normal estándar. Vean, se representa así. ¿Qué quiere decir cada dato? La Z, pues ya la tenemos. ¿Qué significa? Es con su respectiva, o sea, nos dice cuál es la distribución, que esa es una normal estándar. Ahora vamos a lo que está raro. La probabilidad es 1 menos alfa. Y la Z es alfa entre 2. Menos alfa entre 2. Y la otra Z es alfa entre 2. ¿Qué significa eso? Ojo, aquí es Z mayúscula, y los pequeños son Z minúscula. ¿Sí pueden ver el libro del PDF, verdad? Sí, sí se ve. Va. No sé si se acuerdan de cómo usar las tablas. Ok, no sé si eso es un sí o no, pero lo marco uno. Vamos a ver. Digamos que yo quiero una probabilidad del 95%. ¿Cuánto vale alfa entonces? .5. Mándale muy bien, 0.05. Porque 0.5 es 50. Es 0.05, 0.05. Esto es lo que vale alfa. ¿Cuánto vale alfa entre 2? .025. Ándale, muy bien. 0.025. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con este valor de aquí? Ese es el importante, el que necesito. Esto, bueno, por si quieren checarlo mejor, viene en el 8.6. Pero vean, así es como funcionan más o menos las tablas. Yo tengo un alfa de 0.025. Me voy a buscarlo en las tablas. Vean,
punto 025. Entonces, ¿dónde tengo que buscar aquí? ¿Alguien sabe dónde es? Tenemos dos opciones. Puede ser tanto aquí. Bueno, tres en este caso. O las columnas o los datos. ¿Dónde busco el punto 025? Bueno, aquí yo mejor te lo digo yo. El punto 025, vean, ¿de dónde lo saqué? Este alfa. Bueno, aquí es alfa entre 2. Este alfa yo lo saqué de acá, de mi probabilidad. Por lo cual yo me tengo que ir aquí y ver cuáles son las probabilidades. De estas, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Los datos, las filas o las columnas? Entonces ya, Diego Puente creo que no me contestó ahorita. Marcelo, ¿estás ahí? Sí. De estas tablas, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Columnas, filas o datos? ¿Y cuál es como que la lógica? ¿O por qué crees eso? La primera fila, ¿no? La probabilidad. ¿Esta? ¿Por Sí. qué esta y no esta o los datos? No sé, me parece obvio. Está bien, está bien. La probabilidad en este caso son los datos. Estos son los datos. Estos, de aquí todos, son probabilidades. ¿Cuáles quieren? ¿Por qué son probabilidades? Vámonos aquí al dibujito. Esta es la cola derecha. Entonces, el área, que es en sí la probabilidad, son todos estos datos. Pero, ¿cuáles? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de toda esta área de un número que se encuentre en el 0, 0? Recordemos que es una normal estándar, por lo cual su media es 0. Entonces sería desde este punto, desde la mitad. ¿Cuál es el área de la mitad derecha? Pues es 0.5. ¿Por qué? Recordemos que es simétrica, es otra característica. Entonces, ambos lados son iguales. Entonces, de un lado, de la mitad, de un lado, la probabilidad tiene que ser 0.5 y del otro lado también 0.5. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que... Vamos a elegir este dato. Esa es la probabilidad, pero ¿qué representa? Veamos, este es el primer lugar. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 0.5 y 4? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 0.54? Eso es, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 0.54? Y esta es la probabilidad que buscamos. Esta es la probabilidad que nos da un 29% o 0.2946. Así es como se usan las tablas más o menos. En este caso. Entonces, vamos a ver... esta probabilidad. Vamos con... Itzel, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué representa esta probabilidad? 0.375. La probabilidad de 1.11. La probabilidad de que Z sea mayor que 1.11. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ahora, algo más. Veamos que aquí solo tengo una cola, o sea, a la derecha. Pero si lo vemos, déjenme lo paint mejor. Si lo vemos con este intervalo, vean. Actualicé hace poco la aplicación y no había usado Paint, está diferente al Windows 10. Vean, toda esta área es con dos colas.
la de la izquierda, que sería esta de acá, y la de la derecha. Pero aquí en este caso tengo una cola, entonces van a diferir las probabilidades. Por eso es que aquí se hace el ajuste. Vean, en esta Z no tengo alfa. Tengo alfa entre 2. Igualmente acá tengo alfa entre 2. ¿Por qué quiero alfa entre 2? Porque recordemos que son simétricas. Entonces en sí lo que estoy haciendo es, hago una línea, ¡pum! Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este cachito sea esto? O de que aquel cachito sea esto. Eso es lo que hago, lo divido entre 2. Por eso es que es alfa entre 2, cuando son dos colas. Y ojo, en el capítulo 9 ya empezamos a hacer estimaciones. O sea, ya empiezo a obtener cuál es la probabilidad de que mi parámetro verdadero sea mayor que este estimador. Cosas de ese estilo. Entonces, para sacar yo la probabilidad, o no tanto la probabilidad, para yo saber si lo que estoy diciendo es verdadero o es falso, necesito la probabilidad. Entonces, para la probabilidad necesito saber este numerito junto con este. Entonces, para eso necesito usar bien las tablas. Ahora sí, volviendo al tema. Yo necesito un punto 0.25. ¿Aquí dónde se encuentra? Pues vamos a ver. Mi primer número es un 0. Entonces yo veo, a ver, aquí mi primer número es un 3. No. Aquí es un 1, tampoco. Aquí es un 0. Dices, ya me estoy acercando. Entonces mi valor tiene que estar en uno de estos, que todos empiezan con 0. Ahora mi segundo número es un 2. ¿Sí? Entonces yo ya veo, a ver, 0, este tiene 9. No. 0, este tiene otro 0. Tampoco. Vamos a ver dónde. ¿Dónde empieza? Aquí, bien, aquí empieza yo con un 2 y se extiende hasta acá. Ya reduje más mi probabilidad. Bueno, no mi probabilidad, de dónde buscar. En el primero tengo un 0 y en el segundo tengo un 2. Y ahora en el tercero un 5. Vamos a buscarlo. 025, ¿ese 028? No. 0256, tampoco, casi. 025, aquí está. Esta es mi probabilidad, la que estoy buscando. Es como si hiciera un procedimiento a la inversa. Normalmente me van a dar un número K, entonces, vamos a el Paint, me van a dar número K, aquí está K. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la Z sea mayor que ese número? Entonces yo digo, la probabilidad es toda esta área verde. ¿Sí? Pero cuando realizamos estimaciones es al contrario. ¿Por qué? Porque nosotros ya decimos, a ver, yo quiero un 95% de seguridad. Entonces, ¿qué significa tener un 95% de seguridad? En otras palabras, tener un 95% de algo seguro significa que hay una probabilidad de un 5% que falle, ¿verdad? Eso tiene como que lógica. Si yo digo, a ver, yo voy a ganar la lotería con un 95% de seguridad. Dices, es mucho. Ok, pero vamos a ver el otro caso. O sea, no el otro caso, visto desde la otra cara de la moneda. Si yo voy a ganar con un 95% seguro, ¿qué significa igualmente? Pues que yo voy a perder con un 5%. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que mi parámetro, de que lo que yo quiera esté en lo azul? Digo, pues yo quiero que sea un 95%. Dices, ok, ¿lo puedo hacer? Sí, pero al menos en las tablas, vean en las tablas, tengo la cola derecha y aquí lo que yo quiero es la cola izquierda. Entonces no, como que no me es posible, estos datos no van a coincidir. ¿Qué hago? Digo, si yo quiero acertar con un 95% de seguridad, que es lo mismo a que yo fracase con un 5%. Al final si se suman da 1 o da 100%.
Entonces, como en yo las tablas tengo cola derecha, también en algunas hay cola izquierda. Lo que les recomiendo mucho es descargar la aplicación, ya se le había dicho a los de probabilidad, es Probability Distribution, que en sí ya ahí te da la opción si tú quieres la cola derecha, la cola izquierda, dos colas, y te lo representa con dibujitos para los que sean más visuales y así ya puedan comprenderlo mejor. Vean, si yo quiero acertar con un 95% de seguridad, es que yo voy a fracasar con un 5% de probabilidad. Entonces, aquí tengo cola derecha y acá tengo cola derecha. Entonces yo uso este valor de aquí. Pero como son dos colas, en sí este dibujito no estaría correcto del todo. ¿Cuál sería el correcto? Pues vamos a verlo. En sí son dos colas. Entonces vamos a ver qué es. Lo vamos a ver aquí y acá. Yo busco estas dos. En sí, lo que yo quiero otra vez es lo azul. Yo quiero esto. Pero no siempre puedes obtener lo que quieres de la forma que quieres. A veces obtienes lo que quieres, pero con otros métodos. Graduarse con 6 años o graduarse con un examen es lo mismo. Al final me gradué. Entonces, como estos son 95% y son simétricos, ¿qué quiere decir? Aquí estos son 2.5. Y que esto es un 2.5 también. Ahora, estamos en una normal estandarizada. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez, aquí va a ser 0 y va a ser simétrica. Eso quiere decir que este valor K, que va a ser positivo, va a ser el mismo valor que este, pero este va a ser negativo. Porque así es como se maneja. Entonces, por eso solo estoy buscando un número. Y por eso es que busco con un alfa del 2.5% o 0.025. ¿Por qué hice esto? Otra vez, porque yo quiero que se adapte a lo que yo tengo aquí. Quiero que se adapte a esto, que es mis tablas. O sea, si yo no tengo la aplicación o no la conozco, pues digo, aquí ya las tengo. Y se tiene que adaptar. Vean, cola derecha de un 2.5%, cola derecha, con sus probabilidades. Entonces, volvemos otra vez. Aquí tengo mi número. Entonces, si yo aquí tengo mi probabilidad, como esta, ¿qué valor será acá? Alexis, ¿sí? ¿Botello? ¿Sí me escuchan, no? A ver, cortado el internet. Sí. No, sí te escuchamos. Va. Entonces, bueno, a ustedes ya les pregunté. Dayana, ¿estás ahí? Sí. ¿Cuál va a ser mi valor K? El valor que me dé un 25%, un 25 no, un 2.5% de probabilidad. ¿Cuál va a ser aquí mi valor K? Aquí ya está mi 2.5%. 1.96. Muy bien. En sí son este dato y este dato. Entonces, en todo el ejemplo que coloqué, voy a cambiar otra vez de color. No quiero borrar ahorita porque a lo mejor se ocupa otra vez, pero en todo este ejemplo, Z, alfa entre 2, va a ser igual a 1.96. ¿Esto qué quiere decir? Vamos otra vez al Paint. Vamos a la derecha. Quiere decir que la probabilidad vamos a ponerle aquí de que Z, ojo, sea menor que
1.96 y a la vez mayor que menos 1.96. Esta probabilidad es igual al 95%. Bueno, mejor lo pongo de esa manera. Así es como más se representan las probabilidades. Me gusta a mí más usar el signo de porcentaje, pero esto es lo más correcto. Esto es lo que significa. Ojo, si lo vemos de esta manera, bueno, mayor que 1.96. Esto me va a dar un 0.025. Vean, este dato aquí, esto de aquí, todo esto es lo que obtuve con las tablas. Esto en rojo es lo que obtuve en tablas. ¿Por qué? Porque yo obtuve cuál es la probabilidad de que esté en la cola derecha. Entonces, ¿qué número tengo? 1.96. Y me sale que su probabilidad de cola derecha es 0.025, que es lo que estoy representando aquí. Pero como a mí me interesa lo otro, o sea, lo grandote, lo cambio. Z menor o igual que 1.96 va a ser igual a 0.975. Pero yo le quiero quitar aquí en este le estoy quitando la cola derecha. O sea, en este, déjame lo cambio de color. En este amarillo, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando lo azul. Aquí lo azul. ¿Cuál es la probabilidad de que Z esté en lo azul? Ah, pues la probabilidad, en este caso, con 1.96 es de un 97.5. Y con lo rojo, estoy sacando lo verde. Nada más que aquí usé otros datos. Si quieren, déjenme se los cambio. Otra vez en verde. 2.5 para que se comprenda mejor. Y el borrador. Hay una disculpa, no es batalla para escribir aquí en el Paint. Pero muchas veces es más fácil explicarlo viendo números, al menos para mí. Yo soy muy visual y kinestésico. Así que si nada más me habla el profe y me lo explica hablado, no lo voy a entender. Necesito verlo con un dibujito. Vean. Lo amarillo, que lo voy a encerrar en azul también, representa toda esta área. La probabilidad de que Z esté en lo azul. Y lo verde, aquí en lo verde, representa lo que encerré acá en la hoja en verde. Lo que encerré acá en rojo, en esta aquí. Pero ojo, vamos otra vez con esta. Esta azul, o esta que señalé, representa solo una cola. O sea, que yo le quito una cola. Pero yo quiero quitarle las dos. Entonces, como son simétricas, estos dos lados miden 2.95%. Entonces, este mide también 5. Y haciendo que esto mida de aquí 95. Ya, allí obtuve cuál es mi 95% de certeza, que es para los números 1.96 en una distribución normal estándar. Ojo, tenemos más distribuciones. ¿Cuáles son esas distribuciones? Ya las hemos visto, pero tenemos después de esta. Tenemos la T de Student, que tiene la misma funcionalidad que esto, nada más que tiene diferente forma, como un poquito más apachurrada, y tiene algo llamado grados de libertad.
que son estos grados de libertad. Pero en sí solo vamos a buscar más coordenadas. Yo quiero, no sé, 15 grados de libertad. ¿Y cuál es mi T alfa? Vean, aquí ya viene cuál es la T alfa. T alfa es 0.025. O sea que si yo tengo 15 grados de libertad y un 0.025%, tengo que usar este número. Este se usa un poquito diferente que este. Luego lo vemos. Y también tenemos el de la G cuadrada con también respectivos grados de libertad. La F, que se ve hasta los últimos temas de estadística. Pero vean, en sí quiero que chequen esto. Estos de aquí. Estos de aquí. ¿Qué son estos numeritos? Bueno, ahora sí ya voy a borrar todo esto. Son estos de aquí. Z alfa entre 2, digamos. Z alfa entre 2. Nada más que aquí ya están representados. Lo mismo de esta manera. Aquí ya los tengo. G cuadrada 0.9. G cuadrada 1.1. La que sí es diferente es esta. Aquí nosotros ya tenemos que buscarlo por acá. Estos son los datos. O sea, todo lo de aquí son los Z minúscula alfa entre 2. Pero acá vienen los títulos. Como que cambia un poco. No sé si me extendí un poquito más de lo que pensaba, pero... ¿Cuánto me falta? Me faltan un poquillo. De acá. De momento, a lo mejor sí fue mucho, pero más o menos iban entendiendo cómo funciona. Yo sí. Humilde el bicho. ¿Los demás cómo se sienten? Botello, Itzel, Eva, Elena, Diego, Alexis, Ayerim. Hasta ahorita es entendible, sí. Ok. Tengo entendido que con el doctor Vinicio son 2 semanas de este capítulo, apenas llevan la primera parte. ¿No saben en qué subtema se quedaron? ¿8 punto qué? 5, si no me equivoco, en todo caso el 6. 8.5, entonces esto que les acabo de explicar. Bueno, los intervalos de confianza sí lo vieron, pero aquí todavía no habían llegado. Pero bueno, lo van a explicar mañana, más o menos ya para que lo vayan entendiendo. Y bueno, dado el cómo se usan las tablas, que eso sí es muy importante, continuamos en cómo se crea un intervalo de confianza. Vean, esta estandarizada también se puede representar de esta manera. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un despeje. ¿Qué es lo único que yo quiero? Lo que yo quiero es crear un intervalo alrededor de mi parámetro. Entonces yo hago todo. Aquí hay un error mío. Es... Ahí está. Yo quiero crear un intervalo alrededor de mi parámetro. Entonces, dado que esto que estoy encerrando es igual a z, y ya comprobamos cómo funcionan los intervalos de confianza, dado las tablas, despejo. Es el sigma lo paso para acá multiplicando, luego lo resto, lo divido, lo multiplico por -1 hasta que me quede esto de aquí. Este. Y pues como ya podemos ver, este es un intervalo también. ¿Por qué es un intervalo? Vean, está a una distancia de... Bueno, uno es menos, o sea, mi parámetro menos cierto valor, y el otro es mi estimador más cierto valor. En sí es esto. Este es mi intervalo de confianza con una probabilidad o con un... Se me fue el nombre. Coeficiente de confianza
de 1 menos alfa. Entonces, esto es lo importante que quiero que vean. Esto es como se obtienen los intervalos. Ya es la formulita tal cual. Entonces dicen, quiero sacar un intervalo de tal cosa. Entonces, una fórmula, no todas, una fórmula es esta. ¿Qué es lo único que necesitan? Que les den alfa. Entonces ya le dan alfa, lo dividen entre 2 y se van aquí a las tablas y lo buscan. Lo buscan de que, pues mira, es esta probabilidad. Y digo, entonces es este numerito y es este de acá. Así. Entonces, algo que quiero recalcar es que la distribución normal estándar solo se puede usar para estos parámetros. ¿Para cuáles? Para mu, para p barra, para u menos u, diferencia de medias y diferencia de parámetros. Ojo, es cuando son muestras grandes. Ojo aquí. Yo les puse el ejemplo de z porque es la que más se usa y la más común y para checarlo de las tablas. No quiere decir que siempre se usa. Normalmente en economía cuando te dicen siempre es incorrecto porque no siempre pasa todo. Entonces se usa muchas veces sí, pero no siempre. Entonces esta se usa debido al teorema del límite central. ¿Por qué el teorema del límite central? Bueno, ¿qué nos dice el teorema del límite central? Cuando una muestra es grande, la distribución de la probabilidad de esa media tiende a ser una distribución normal. Y vean, esta es la media de toda la población. Digamos que la población tiene una distribución como esta. Esta no es simétrica. Pero según el teorema del límite central, la media de todos esos, sí tiene distribución normal. ¿Cómo compruebo el teorema del límite central? No sé, alguien ya lo comprobó y yo le creo. Así que con eso nos basamos. Entonces, cuando la muestra no es grande, ¿qué quiere decir no es grande? Usualmente, cuando no es grande es de 30 datos. Algunos profesores lo manejan 32, pero vamos a ver la TDStudent. Vean, la TDStudent maneja grados de libertad, que es más o menos los datos que tengo menos 1. Esos son los grados de libertad. Y vean, solo llega hasta 29. ¿Qué quiere decir 29? Que yo tengo 30 datos. Entonces ya 31 datos ya no tengo grados de libertad, por lo cual ya tengo que usar una normal. Vamos a ver otra vez. La student es como la versión chiquita y aplastada de la normal. Entonces ya cuando yo llego a 31 estimaciones, ya no puedo usar la student. Entonces ya uso la normal. Esa es como que la línea divisoria, 30. Si es menor que 30, es pequeña. Y si es mayor que 30, es grande. O visto de otra manera, depende de cuántos grados de libertad. Si yo no puedo usar los grados de libertad con la student porque ya no alcanza, uso la normal o alguna otra. Esta es la TDStudent. Creo que es la primera vez, no, creo que se ve en el capítulo 7, pero es la primera vez que lo van a empezar a usar. ¿Cómo se obtiene? No es de importancia. Lo único de importancia es saber cómo usar las tablas y saber qué es la TDStudent. Así se llama. Entonces, eso es cuando no es grande, pero sigue siendo una de estas. Ahora, cuando no se cumple que se use la media, o sea, cuando se use algún otro estimador diferente a estos, se usan diferentes distribuciones. Como en el caso de la estimación de sigma cuadrada, usamos la G cuadrada. Aquí, dato, no sé si G cuadrada se escriba con J o con X, porque creo que la he visto de las dos maneras, no estoy seguro del todo. Y ya vamos casi al final del capítulo, ya para casi acabar el tema. En sí solo son recopilaciones de los últimos capítulos, desde el 8.6, el 8.8 y el 8.9. Son los últimos 3 temas. Cuando tengo un parámetro mu y una muestra grande, ese es mi intervalo de confianza. Otra vez pasó. Este es mi intervalo de confianza. Este de aquí.
con su respectiva varianza. Vean. ¿Sí lo ven? Este de aquí en negrito quiere decir mi parámetro. ¿Cuál es mi parámetro acá? Perdón, mi estimador, Y barra, mi teta gorrito, más menos Z entre alfa entre 2, Z minúscula alfa entre 2, por, en este caso es sigma entre raíz de n. Vean, aquí me dice que es la desviación de mi teta gorrito, de mi estimador. Y ya habíamos visto antes en estas, que aquí está su desviación. Como que todo se conecta. Entonces ya volviendo, este es el intervalo de confianza. ¿Cuál es su distribución? Una normal estándar. Entonces, en todos estos se usa como que la misma formulita. Nada más que tienen diferentes varianzas, obviamente, por lo cual tienen diferentes distribuciones estándar o diferentes errores estándar. Igual que diferentes estimadores y parámetros. Aquí es P barra, diferencia de medias, diferencias de P's. Y vean, todo esto, este de aquí, todo lo que está a la derecha de la línea negra, son sus respectivos errores estándar. Por eso es que están divididos en la raíz. Entonces ya, si yo quiero calcular cierta cosa donde me pidan esto, pues aquí ya tienen la fórmula. Igual les voy a pasar estas presentaciones y ya lo pueden ir checando. Ojo, tamaño de la muestra grande, 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 grande. Vamos con el otro. Tamaño de muestra pequeño, uso mu. Igual, digamos que yo quiero sacar mu, pero mi muestra es pequeña. Y supongamos que ya no puedo obtener más tamaño. Entonces, vean, aquí no lo corregí, pero en sí está correcto, pero como no lo corregí, permítame. Aquí está, esto ya estaría más correcto. Ahora sí. Es el respectivo estimador, más o menos. Vean, aquí estoy usando otra distribución. Acá yo tengo Z, pero porque son muestras grandes. Acá tengo T, pero porque es muestra pequeña. Y también está este y este. Estos son los que vienen en el capítulo del libro. Ah, y aquí también me equivoqué en otra cosa. Es... Como nada más había puesto los estimadores. O sea, nada más le puse el tal cual estimador. Pues no lo corregí y se me fue ahí. Soy un poco perfeccionista, así que como que me da medio ansiedad que esto esté así. Así que pues igual se los voy a mandar ya corregido. Pero pues igual se mata tiempo. Y... ahí está, ahora sí. Volviendo. Para que no, es que a lo mejor si no lo corrijo ahorita uno se va y nomás me pone aquí el símbolo del estimador y ya. Pero no, es todo esto. Vean, todo este es el intervalo de confianza con los respectivos grados de libertad. En ese sería n-1, que es el total de mi muestra menos un valor. El total de las dos muestras, o sea, el tamaño de la muestra 1
más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Y ojo, aquí tienen un valor que no habían visto antes. SP. SP es como que la varianza ponderada. Ven, aquí está. La varianza ponderada de mis dos muestras. ¿Por qué es ponderada? Pues a cada una le da el peso respectivo del tamaño de la muestra que tenga. Si este tiene 100 y ese solo tiene 50, pues le va a dar más peso a la varianza de 100. Entonces, en sí es una varianza ponderada. Si las muestras son del mismo tamaño, solo es un promedio. Más o menos. Y ahora, otra que es la del capítulo 9. Si yo quiero estimar cuál es mi sigma cuadrada, porque se usa muchas veces, pero a veces no tengo cuál es la verdadera varianza de toda la población. ¿Qué uso? Normalmente pues uso la varianza de mi muestra, ¿sí? Más o menos. Pero si yo quiero obtener el intervalo de confianza de esa, uso otra. Bueno, en este caso, el tamaño de la muestra no aplica, porque siempre se va a usar. Este sería el intervalo de confianza. ¿Por qué este es diferente y no es más menos? Porque aquí estamos que es una G cuadrada, aquí sí le puse con X. Es una G cuadrada. Entonces, si yo me voy acá a la G cuadrada, es esta. Vean, no es simétrica. Entonces, si yo pongo más menos, un pedazo va a quedar más grande que otro. ¿Qué es lo que hace? Esto ya lo divide. Alfa entre 2 es, digamos, no sé, uno chiquito. Este. Y ya busco el respectivo valor con 10 grados de libertad. Este es mi número. Y ahora 1 menos alfa entre 2. Que en sí lo que está haciendo es, en la G cuadrada, tenemos algo así. Más o menos, digamos que no es simétrica. En sí es, yo estoy obteniendo este numerito, tal cual todo este valor me da algo, y este numerito. Y ya obtengo lo rojo, que es lo que estoy interesado. Esos son los dos intervalos que se necesitan. Y pues los grados de libertad, n-1. Y aquí está la fórmula. Sería todo lo que es, no es todo lo del capítulo 8, pero es como que lo más complicado y rescatable que hay. Lo que más les puede confundir. ¿Dudas de la? Bueno, supongo que hay muchas dudas, pero pues ya quieren irse a comer. Pero igual, les voy a subir esta presentación. Más de rato subo el laboratorio porque no sabía cuánto íbamos a ver hoy. El laboratorio va a estar, bueno, no tan sencillo si todavía batallan con esto, pero van a ser que me obtengan varios intervalos de confianza y unas 2, 3 demostraciones que son importantes. De momento, dudas. Daniel creo que no estaba, Daniel. Rocco, Dayana, Itzel, Kenneth, Marcelo, Mauricio, ¿dudas? No, yo creo que relativamente todo bien. ¿Los demás? ¿Les pregunté? Kenneth. Igualmente, y si no, pues se va a ver en la tarea. La grabación. Alexis Rodríguez, Alejandro Luna. ¿Ustedes cómo se sienten? Nomás son 20, en el laboratorio creo que son 58. Pues hay 2, 3, la verdad. No, es que sí es un tema complicado de ver al principio. Yo creo que le batallé. Ya cuando lo haces tantas veces, pues ya se te hace sencillo, pues como todo en la facultad. Ya cuando estás en quinto apenas se te hace fácil cálculo 2. Pero pues ya es cuestión de que practiquen y vayan haciéndolo. De momento, si no hay más dudas, pues ya detengo la grabación.